Bueno, señores, damos inicio a las clases de motores de combustión interna. Primero, pues, ¿cómo les fue con las preguntas que se les dejó de tarea? ¿La hicieron o todavía sigue en proceso? Bueno, el tiempo tienen hasta el día de mañana, si no me equivoco. Yo sí estoy haciendo proceso, pero hay unas preguntitas que no la parece. Ya, listo. La diapositiva está todo, revisemos. Bueno, señores, el día de hoy vamos a continuar con nuestra termodinámica, exclusivamente vamos a revisar el ciclo Ericsson y Stirling, que también funcionan bajo estos lineamientos de la termodinámica. Voy a proceder a proyectar. Entonces tenemos ciclo Ericsson y ciclo Stirling. Aquí vemos una imagen. Prácticamente nosotros generar calor, pistón se va a desplazar y por medio de una cadena cinemática va a hacer que esta polea, gire. Entonces es también un tipo de motor que funciona bajo las leyes de la termodinámica. Entonces, antes de entrar a la información de los ciclos, primero tenemos que tener bien claro qué es un ciclo termodinámico. Entonces, ciclo termodinámico es el conjunto de procesos que venimos ya observando que hacen regresar al sistema al estado original que tenía antes de que se lleve a cabo. Nosotros ya hemos revisado, hemos visto que el ciclo termodinámico pues son diferentes procesos en los cuales vamos nosotros a regresar a su parte inicial, y este ciclo pues es infinito mientras nosotros lo detengamos. Una de las diferencias de este ciclo Stirling como Ericsson es que nosotros no tenemos procesos isentrópicos, sino estos son reemplazados con los procesos de regeneración. Aquí tenemos la fase de la regeneración. Entonces, el proceso durante el cual se transmite el calor a un dispositivo llamado regenerador. Entonces, nosotros no estamos enviando, ese calor en exceso o ese calor que pudo hacer trabajo hacia el medio ambiente. Nosotros mandamos a una fase de regeneración. En esta fase de regeneración, pues lo que se hace es este calor volverlo a introducir al ciclo para que genere trabajo, y esto se lo hace durante otra parte de esta parte del ciclo. Entonces esa es la diferencia del ciclo Carnot con estos ciclos que estamos aquí. No tenemos un ciclo isentrópico, sino tenemos la fase de regeneración. Entonces, ¿qué nos dice Ericsson? Que ¿qué nos dice Stirling? Nos dice que prácticamente que es un ciclo termodinámico reversible que busca obtener el máximo rendimiento. Es parecido al ciclo de Carnot, o semejante, ya que es el único capaz de aproximarse al rendimiento de Carnot. Pero lo mejoraron. ¿Cómo lo mejoraron? Con un ciclo de regeneración. En este ciclo, de Stirling, el fluido evoluciona realizando dos transformaciones isentrópicas y dos transformaciones isócoras, y todo esto se realiza a volumen constante. ¿Por qué hacemos referencia al ciclo de Carnot? Porque el ciclo de Carnot trabaja a volumen constante. ¿Qué trabaja a volumen constante? Todos los motores que funcionan con un combustible llamado gasolina. Entonces, revisemos estos ciclos. Nos dice del 1 al 2 es una expansión isentrópica, absorbe el calor de la fuente caliente, o es en la fase donde nosotros introducimos el calor. Viene una compresión isocórica, se cede una cantidad de calor
al regenerador a volumen constante, disminuyendo la temperatura. Vean, eso es importante, esa es la variación. Nosotros ya no cedemos una cantidad de calor a las paredes del cilindro, digamos, y posteriormente el sistema de refrigeración lo saca. ¿Para qué? Para que sea enviado al medio ambiente. Aquí no. Si este calor, digamos, se lo va a ceder a una fuente de regeneración, y esto va a ser a volumen constante. Claro, con esto nosotros nos ayuda a disminuir la temperatura de este motor, pero esta temperatura la vamos nuevamente a meter al sistema para poderla aprovechar. Con esta fase de regeneración, estos motores los hacemos más eficientes que los de Carnot. Tenemos luego la parte de compresión isotérmica. Entonces, se cede el calor al exterior, una cantidad de calor a la fuente fría, claro. Si cedemos calor todavía, pero no va a ser en su totalidad como lo hacíamos antes. Un ejemplo, motores el más común de un Chevrolet, digamos. Estamos metiendo un 100% de calor, estamos aprovechando un 25% y el resto estamos mandando hacia el foco frío o al medio ambiente. En pues la fase de regeneración nos permite ya no enviar todo ese exceso, digamos, de calor, sino ahora vamos a una fase de regeneración, entonces pudiendo aprovechar el 50% de lo que estamos enviando. Entonces veamos, tenemos un aprovechamiento del 25%, 75% estamos enviando. Entonces ahora digamos que ya ese 75% no estamos enviando su totalidad, estamos nosotros de ahí del 75% aprovechando el 40%, digamos. Entonces mi motor ya, ese calor regresa nuevamente a ser utilizado y ya tenemos un aprovechamiento de un 65%, imagínense. Entonces estos ciclos que estamos viendo de Stirling, pues este motor son más eficientes, ya lograron, digamos, de cierta manera aprovechar esa energía que estamos enviando al medio ambiente, esa energía que no aprovechamos, pero todavía no son 100% eficientes. ¿Por qué? Porque todavía cedemos algo al medio ambiente. Luego tenemos la expansión isocórica. Aquí es la absorción de calor a volumen constante. El gas absorbente del regenerador, una cantidad de calor, aumenta su temperatura, lo que provoca el aumento de presión. Entonces tenemos un aumento de presión. Y aquí tenemos lo que es la parte de la gráfica presión-volumen. Entonces vamos regresando, tenemos fase 1-2, expansión isentrópica. Entonces aquí tenemos 1-2 en expansión isentrópica. Tenemos 2-3, compresión isócora. 3-4 tenemos compresión isoterma. Y 4 y 1 tenemos de expansión isócora. Entonces prácticamente se asemeja ya más a lo que es un ciclo teórico. Entonces vamos a tener pérdidas, sí, pero no van a ser muchas como el ciclo de Carnot. Entra la fase de regeneración que ayuda a redirigir, digamos, de cierta manera ese calor que nosotros estábamos enviando al medio ambiente. Ahora lo vamos a aprovechar, no en su totalidad, pero algo lo aprovechamos, y eso es algo ventajoso, porque nuestro motor, pues, que funcione bajo este principio de Stirling, se hace más eficiente. Entonces aquí tenemos lo que es el ciclo Stirling. Entonces tenemos primero tenemos el ingreso de calor, una temperatura alta, tenemos el regenerador. Entonces al momento que nosotros mandamos la temperatura alta, pues el regenerador absorbe parte de esa temperatura, no la estamos enviando en su totalidad al medio ambiente, sino absorbe tanto. Luego en el estado 2 tenemos que se va a expandir. Sería la compresión, bueno, se expande. Luego en el estado 3 tenemos nosotros la compresión, estamos presionando, vean que aquí tenemos temperatura de baja, que es algo que estamos enviando. Y en el estado 4 vemos que tenemos una salida de calor. Si la tenemos, va a ser menor, ya no va a ser 75% de una que enviamos, va a ser un 30, un 40.
y lo que provocamos es que este motor sea más eficiente. Entonces aquí tenemos nosotros lo que es el diagrama presión, volumen y temperatura, saturación. No saturación, como es la S era entropía. Ya. Entonces aquí tenemos nosotros lo que es la fase de regeneración en este diagrama. Tenemos de 1 a 2, que es de entrada de calor, y también recibe la fase de regeneración. Tenemos nosotros la fase de 2 a 3, que tenemos que es a volumen constante, y vemos que aquí nosotros estamos absorbiendo con la fase de regeneración, y este calor que supuestamente tenía que bajarse a la fuente fría, a la salida, la vamos nuevamente a enviar a la fase de 4 y 1, y aquí pues lo que nosotros podemos notar es que va a tener una subida de presión, y esa presión nos va a ayudar para que en la fase de entrada de calor pues nosotros obtengamos mayor eficiencia de trabajo. Entonces vemos aquí cómo cruza la fase de regeneración. Luego tenemos la fase 3 de 4, que es la salida de calor, pero vemos que ya por la fase de regeneración algo sale, pero no todo. Y en la fase, digamos, de 4 a 1, que es el volumen constante nuevamente, ahí estamos ingresando este calor en exceso. ¿Para qué? Para que sea aprovechado y nuevamente comience el ciclo. Ahora analicemos la gráfica temperatura, entropía. Tenemos otros de 1 a 2, entrada de calor, temperatura igual constante. Bien. Tenemos de 2 a 3 la fase de regeneración. Ese calor que se hubiese ido por el sistema de refrigeración hacia el medio ambiente. Entonces en este caso no, algo lo vamos a aprovechar, le metemos nuevamente, le redirigimos ese calor a la fase de 4 y 1, en la cual observamos que hay una subida de presión. Entonces aquí tenemos nuevamente regresando a la fase 2-3, absorbe la fase de regeneración, envía a la fase 4-1, y en la fase 3-4, que sería el calor de salida, pues ya va a ser menos ese calor que estamos enviando. Y como estamos ingresando calor en la fase 4-1, que es la fase de presión, tenemos nosotros mayor presión. Y al momento de tener nosotros mayor presión, tenemos una mayor eficiencia de este ciclo. En el momento de tener mayor presión, pues en la fase de entrada de calor vamos a tener mayor entrada de calor. Por ende, también estos motores necesitamos nosotros materiales que sean resistentes en este caso altas presiones y altas temperaturas. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones que tiene el ciclo de Stirling? Primero, una de las aplicaciones es transformación de la energía térmica solar en energía eléctrica. Tenemos nosotros un sistema Distrital 1 en operación en la plataforma solar de Armenia. Incorporan un motor Stirling, imagínense. Entonces, sí se ocupa, tiene un campo de aplicación de esos motores que es muy amplio. Y aquí, como estamos viendo, la energía solar. Pues aquí estamos aprovechando al máximo esa energía solar. No estamos nosotros simplemente con esta máquina captando esa energía solar, transformando energía eléctrica lo que se puede, y el resto pues dejarlo que simplemente como son materiales reflectantes, que choque y se vaya, sino pues con este ciclo de Stirling estamos haciendo pues que entre en una fase de regeneración y aprovechándolo. La aplicación en la industria automotriz, que es de lo que a nosotros nos interesa. En los 70 se crea un vehículo con motor Stirling, vean, más eficiente y su funcionamiento en pro del medio ambiente. Imagínense, sí existió en los años 70 un motor Stirling, era muy eficiente y era menos contaminante que comparados con los motores de su época. Recordemos que hablamos de los 70, donde todavía no existían esas normas ambientales que rigen hoy en día, pero este motor Stirling ya las estaba cumpliendo. ¿Qué pasó con este? No lo sé, teníamos que investigarlo. Sí, sería bueno hacer una investigación. Voy a anotarlo porque luego me olvido. Entonces tenemos motor Stirling en los años 70. Stirling en los años 70. Uso automotriz. Listo. Entonces tenemos el automóvil AMC Spirit del año 1979. Todavía no está dando el modelo del vehículo.
Vamos, ¿qué nos dice? Automóvil AMC. Déjenme googlearlo en YouTube, veamos, algo de salir ahí. Mientras se carga, sigamos con la lectura. Ciclo Ericsson. Señor Pinargote, ayúdenos con la lectura. ¿Sí está Pinargote? El ciclo Ericsson fue creado por el inventor John Ericsson, que proyectó y construyó varios motores de aire caliente basados en diferentes ciclos termodinámicos. Es considerado el autor de dos ciclos para motores térmicos de combustión externa, el constructor de motores reales basados en los ciclos mencionados. Ya. ¿Qué entendió acerca de la lectura rápida que acabo de realizarla? A ver, que el ciclo de Ericsson fue ideado por el inventor John Ericsson, que él hizo dos motores, construyó varios motores de aire basados en diferentes ciclos termodinámicos, y que es considerado el autor de dos ciclos para motores térmicos. Eso es el nombre. Ya, gracias. Prácticamente el ciclo Ericsson se basa en dos ciclos para los motores térmicos. De la constitución externa y constitución de motores reales basados en los ciclos antes mencionados. Él hizo una investigación y prácticamente, basándose en termodinámica, propuso dos tipos de motores, con combustión externa y combustión interna. Entonces es muy interesante examinar qué pasa cuando el número de etapas, tanto de enfriamiento y de recalentamiento, se hacen infinitamente grandes, donde los procesos isentrópicos de compresión y expansión pasan a ser isotérmicos. Eso es lo que hace este ciclo Ericsson. Los transforma esos de isentrópicos a isotérmicos. En esto puede presentarse mediante dos etapas o dos temperaturas constantes y dos procesos a presión constante con regeneración. Seguimos con la fase de regeneración. A un proceso así se lo llama ciclo Ericsson. ¿Qué pasa Ericsson? Lo que pasa Ericsson tomó los estudios del ciclo Stirling y lo mejoró de cierta manera. Entonces él ya no hizo que sea simplemente una fase, sino hizo dos fases. ¿Para qué? Para tratar de mejorar este ciclo Stirling. Y esto se lo denominó pues ciclo Ericsson. Entonces, ¿cómo funciona este motor? Consta de 4 fases. De 1 a 2, expansión, isoterma y proceso de absorción de calor. Lo está dividiendo para ser más exacto. Compresión isobárica y proceso de rechazo de calor. El aire pasa a través del regenerador, donde su temperatura se reduce a temperatura 3 a presión constante. Entonces aquí lo que hacemos nosotros es, en esta fase, hacer una fase de refrigeración. Luego tenemos la fase de compresión isoterma y finalmente la expansión isobara. Bueno, antes de seguir, veamos aquí un pequeño video acerca de este motor, de este vehículo, el AMC Spirit de 1979. Esperemos que vayan los comerciales, de ahí sí les proyecto.
tell myself to breathe in, but the darkness unseen, and someone's gotta dig in. Sick and tired of feeling, so sick and tired of feeling, 'cause I always forgot. Sick and tired of believing that this thing would happen. Bueno, nos indicaron el vehículo nada más, pero no nos dicen nada acerca de sus características. Es lo malo, no hay muchos videos acerca de esto. Hey y'all, 2016 Auctions America Fall Sale, Auburn, Indiana. And they got a 1979 AMC Spirit AMX. I had to get that straight. I think y'all are going to enjoy it. It's been a long time since I've seen one, but let me get the camera turned on and we'll take a quick look at it. It's a 1979 AMC Spirit AMX. Last year for the 304 cubic inch V8 and AMC passenger car. Stock original drivetrain, no modifications, never wrecked, original parts, 69,000 miles, all power options, cold AC, AMC collector owned since 1980. Dependable car, they put 15,000 miles on it in the last 5 years, so it's not a ton, but it has been driven. And they're cool cars, like I said, you didn't see, I mean, like less than 2,500, so you didn't see a ton of them when, you know, in 1979, and who knows, they may have been $9. But they have some cool stickers on them. And I like the body style, because I like unique and different things. But, no, like I said, this is Auctions America. They got something for everybody. Hood American Motors fans. Very nice in here. Clean. Back seat folds down. Look where they put the spare tire. Yeah, they covered it in carpet, so they only say dressed it up, but Bueno, no hay mucha información acerca de este vehículo. Lo que sí me interesa es por qué dejaron de ser construidos si era un motor muy eficiente. Se dice que fabricaron 3.956 unidades y hoy están siendo subastadas, todavía están recorriendo las calles, son considerados unas joyas rodantes y llegan a alcanzar pues un alto valor económico, prácticamente son plásticos. Bueno, regresando a la parte de las 4 fases de Ericsson, pues aquí tenemos nosotros la gráfica. Tenemos otros de 1 a 2, que es la expansión isoterma. Tenemos otros la compresión isobara de 2 a 3. Luego tenemos la compresión isoterma de 3 a 4. Y volvemos nuevamente a la fase de expansión isobara. Entonces cambiamos. Lo que hizo es cambiar de la fase 1 y 2, que era isobara, le hicieron isoterma. Seguimos todavía hablando de la parte de la regeneración. Aquí no se la nota tanto como el ciclo Stirling, pero seguimos ocupando. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se introdujo una turbina. Por eso dice que los procesos de expansión y compresión isoterma se llevan a cabo en una turbina. Y el compresor, como se muestra en la figura siguiente, veamos que dice acá el compresor. Vean. Aquí tenemos otra fase de regeneración. Debemos tener un compresor. Vamos, ¿qué nos dice luego en el compresor? Entonces el regenerador es un intercambiador de calor de contraflujo. La transferencia de calor sucede entre las dos corrientes. Pues veamos qué nos dice. Tenemos la fase de regeneración, entrada de calor. Justo en entrada de calor tenemos otros de regenerador. Luego nosotros tenemos la fase de, digamos, de salida. Estamos aprovechando, digamos, está entrando el calor. Tenemos la fase de salida a una temperatura baja constante de un compresor, y ese compresor lo que hace es
parte envía hacia el medio ambiente. Y pues como estamos nosotros pasando este gas, digamos, por un compresor, que va a mover un eje que va a hacer accionar una turbina, pues estamos nosotros aprovechando ese trabajo. Estamos haciendo que se mueva un eje, el cual está unido a una turbina, y en esta turbina, pues nosotros ponemos algo externo que sea un calor de entrada, tenemos también el movimiento que es de la turbina, y tenemos acá nosotros una temperatura de entrada constante, y aquí en esta turbina es donde se realiza el trabajo neto. Por ende, pues estamos mandando algo de temperatura hacia el medio ambiente, pero gran parte la estamos aprovechando y estamos haciendo funcionar una turbina que es la que va a conseguir el trabajo. Y nuevamente, pues al momento que conseguimos nosotros un aumento de trabajo y también estamos diciendo que se aumenta la eficiencia, pues regresamos nuevamente con energía a la entrada de calor y al regenerador. ¿Cómo ven cómo funciona esto? Pues tenemos nosotros la temperatura de baja, vemos, está el calor de salida o el Q, ese aire que está aquí, y vemos que encima de este temperatura de baja tenemos nosotros tenemos otro conducto, digamos, por donde se envía el calor, para que no sea en su totalidad vaya hacia el medio ambiente, sino se envía nuevamente al regenerador. El regenerador nuevamente lo guía y le va a introducir a la turbina. Con eso nosotros ganamos mayor aumento de trabajo y por ende pues mayor eficiencia de estas máquinas. Entonces esto de regeneración, pues como ven, ¿cuál es la modificación que le hizo Ericsson? Es aumentar una turbina. En el ciclo de Stirling, ¿qué pasaba? No teníamos el compresor, no teníamos la turbina, simplemente teníamos la fase de regeneración, y en la fase de expansión, digamos, de 2 a 3, en vez de enviar todo al foco de baja temperatura, se redirigía, digamos, a la fase de compresión para que aumente, aquí nos ayuda a aumentar la presión. Entonces en no vemos eso, sino simplemente lo que estamos haciendo es introducir un compresor y una turbina para que ese calor, digamos, se almacene en ese compresor. Como está en alta temperatura y alta presión, pues parte se va al medio ambiente, que debe irse porque si no nos jode el compresor, y la parte pues se redirige hacia una turbina. Y recordemos que el compresor también está trabajando y nos genera trabajo hacia la turbina, y aumentamos la eficiencia de la turbina enviando ese calor que no lo estamos aprovechando de cierta manera, pasando por el regenerador hacia la turbina para que se mueva, genere mayor trabajo todavía. Entonces aquí tenemos el diagrama. Aquí sí ya vemos parte de la regeneración, que es muy parecido al ciclo de Stirling. ¿Por qué? Porque se basa en el ciclo de Stirling, simplemente se le hace mejoras para que este sea más eficiente. Y como se introdujo un compresor y una turbina, pues se patentó y se lo conoce como ciclo Ericsson. Entonces tenemos el calor de entrada de 1 a 2, tenemos otros de 2 a 3, una presión constante. Aquí es la fase de regeneración, digamos, que tenemos, y estamos utilizando aquí el compresor, y este está haciendo que mueva una turbina que genera trabajo en la parte 4.1. entonces vemos acá, entonces la energía que botamos al medio ambiente es menor. Como vemos en 4.3 está la salida de ese calor. Entonces en la parte 4, que sería la presión de 4 a 1, que yo estoy prácticamente comprimiendo, es donde yo le introduzco este calor. ¿Para qué? Para ayudarme a generar mayor presión. Si yo genero mayor presión, tengo mayor potencia. Ese es prácticamente lo que es el diagrama, temperatura, entropía. Y en la parte de presión vemos que tenemos nosotros la entrada de 1 a 2, en la entrada de calor tenemos una alta temperatura. Tenemos la fase de 2 a 3, que sería la expansión. Entonces aquí estamos nosotros mandando nuevamente a la fase de compresión este calor por medio del regenerador. Algo se va al medio ambiente, sí, de 3 a 4 tenemos la salida, pero en el de 4 a 1, que sería la compresión, tenemos un adicional, digamos, de presión que nos va a ayudar. Entonces, en cierta manera, se están mejorando estos procesos. Se mejoraron, digamos. Nosotros seguimos utilizando lo que son el ciclo de Carnot,
Existe el ciclo Stirling, que se lo ocupa, todavía tiene algunas aplicaciones, pero no sé por qué se dejó de aplicar en la parte automotriz. Y tenemos también el ciclo Ericsson, que es la mejora del ciclo Stirling. Entonces damos las aplicaciones de este ciclo Ericsson. Motor Ericsson son de combustión externa. Imagínense, ¿cuál es el detalle de estos? Son motores de combustión externa, por lo que el gas del motor se calienta desde el exterior para mejorar el rendimiento térmico disponible en un regenerador. Entonces, bueno, es externo, esa es una de las desventajas, digamos, por eso no están estos motores tan eficientes en la parte automotriz, porque es motor de combustión externa. ¿Por qué se lo hace esto? Porque si yo tengo la fase de ingreso de calor en la parte externa, yo puedo controlar el regenerador. Entonces también una de las ventajas es que este es un ciclo abierto y también puede ser cerrado. Las aplicaciones son solares, mecánicas e industrial automotriz. También incursionó en la parte automotriz. Tenemos Stirling, es que no se pronuncia Stirling, y Ericsson, para investigar un poco en la parte automotriz. Ya. Entonces, como conclusiones, el ciclo Ericsson y Stirling son usados en motores de combustión externa. Tengan en cuenta eso. Tienen en teoría, eso es lo bueno, estamos observando parte teórica, un rendimiento ideal. Son dos ciclos juntos al de Carnot, son reversibles. Los tres ciclos tendrán la misma eficiencia térmica cuando operen entre las mismas límites de temperatura. Entonces por eso, esta conclusión 3 nos está dando la respuesta de por qué nosotros estamos utilizando todavía el ciclo de Carnot en nuestros motores de combustión interna. ¿Por qué? Porque a la misma temperatura tienen la misma eficiencia térmica. Claro, ya decía yo. Entonces, en conclusión, estos motores que funcionan bajo el ciclo Stirling y Ericsson necesitan materiales más resistentes, que resistan altas presiones y altas temperaturas. Estamos hablando que nosotros estamos llegando en un ciclo de compresión de 800 grados centígrados sin utilizar un regenerador. Entonces imagínense utilizando el regenerador a cuántos grados centígrados podemos llegar y cuál es la presión que se va a generar en la cámara de combustión. Entonces necesitamos partes o elementos que tengan mayor grado de carbono. Al tener mayor grado de carbono, tengo estas propiedades que les acabo de mencionar, pero estos elementos son mucho más costosos. Aquí tenemos las comparaciones de los ciclos. Tenemos el ciclo de Carnot, tenemos temperatura, entropía y presión, volumen. Tenemos otros aparte, ciclo de Stirling y ciclo Ericsson. Bueno, esto no vamos a revisar el día de hoy. Hasta ahí, señores, preguntas, algo que no esté claro. Yo soy profesor. Diga. ¿A qué se refería John Ericsson a los motores de combustión interna? Sí, por lo que se sabe, nomás hay motores de actualidad, motores de combustión interna. Nosotros estamos en la parte automotriz, conocemos solo los motores de combustión interna, pero motores de combustión externa sí existen. Ahí tenemos los famosos calderos, que le dan otra utilización. No lo hacen para mover una máquina, sino lo hacen para generar electricidad. Es un motor, es de combustión externa. ¿Cómo se dirían esto? Las hidroeléctricas están aprovechando un flujo hidráulico para mover la turbina y generar trabajo. Simplemente lo que están haciendo estas máquinas es no generar energía mecánica, sino energía eléctrica. Hubo una incursión, digamos, de estos motores en la parte automotriz, pero no nos dan mayor detalle qué pasó con esto. Simplemente no sé que existieron, que eran muy eficientes
nada más. Entonces sería un poco bueno investigar. Hay motores de combustión externa, también lo podemos encontrar en las locomotoras o los famosos motores de vapor, y entre otros. Hay muchas utilidades para esos motores de combustión externa. Nosotros estamos acostumbrados a motores de combustión interna porque estamos enfocados en el área automotriz. ¿Alguna otra duda, señores? Profe, esos motores también funcionan con lubricante y refrigeración. De ley, tienen que tener. Recuerden que son elementos metálicos que están en movimiento, por ende tienen que tener esta parte de lubricación y también la refrigeración. La refrigeración, pues como ven, es un poquito diferente porque ya no todo estoy botando al medio ambiente, sino estoy utilizando un regenerador que me ayude a redireccionar. Y también esta es la base de la EGR. Entonces dirá, ¿qué es la EGR? Pues la EGR es la recirculación de gases de escape nuevamente llevados a la cámara de combustión para ser aprovechados. Entonces, ¿dónde sale Eso esto? que está explicando, yo he escuchado que así trabajan las plantas nucleares. También plantas nucleares, refinería, Termo, Esmeraldas, trabajan con estos ciclos, tanto Ericsson como de Sterling. ¿Alguna otra duda, señores? Si no hay duda, con esto damos por terminado la clase del día de hoy y también terminamos con la fase de la termodinámica. Entonces en la próxima clase hemos de seguir revisando algo de termodinámica y ya nos hemos de seguir introduciendo a lo que es el mantenimiento de los motores de combustión interna. Gracias, señores, por su participación. Que tengan una excelente tarde. Pasen bien. Gracias, profesor.